En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Diga conmigo, por el Espíritu. Una vez más, diga conmigo, por el Espíritu. Así se llama el mensaje de hoy, es la continuación del mensaje del domingo pasado y estamos aprendiendo acerca de la función del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 25, es el versículo base de esta serie, Gálatas 5, 25. El apóstol Pablo escribe diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una vez más dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dile que está la par tuya, por el Espíritu. Una vez más dile, por el Espíritu. Y aprendíamos el domingo pasado lo que significa vivir por el Espíritu. Aprendíamos que vivir por el Espíritu es recibir esa conciencia interior que el Espíritu Santo y nadie más te puede dar acerca de las cosas que agradan a Dios y las cosas que no agradan a Dios. Es un régimen, es una ley escrita en el corazón, no en tablas, sino en el corazón, que trae convicción, no religión, sino convicción acerca de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, como nos compartía Napo ahora mismo. De hecho, eso es parte del mensaje que voy a predicar el próximo domingo, cómo es que el Señor trae esa conciencia a nuestros corazones. Y aprendíamos que andar por el Espíritu es manifestar la obra de esa conciencia, de ese testimonio que el Espíritu Santo nos da, y que en Gálatas 5:25 el apóstol Pablo lo resume o lo enseña, lo expone para aclararnos, haciendo uso del término el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Así es como se manifiesta que la vida del Espíritu está en nosotros. Así que vivir es tener la conciencia, el testimonio del Espíritu Santo, y andar es manifestar la obra del Espíritu o la consecuencia de ese testimonio, de esa convicción en nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar y todo lo que hacemos. El Espíritu Santo que ha venido a nosotros, que fue derramado, dice en Romanos 5:5, fue derramado en nuestros corazones. Ese Espíritu lo recibimos cuando dijimos al Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ese Espíritu es el que está ahora en nosotros, el que ha hecho morada permanente. Pablo dice en 1 Corintios 6 que somos el templo del Espíritu Santo, que lo tenemos en nosotros y que no es nuestro, que no somos nuestros, sino que ahora hemos sido comprados por precio de sangre, le pertenecemos a Él. Entonces, ese Espíritu vino no solamente para habitar en nosotros, vino para muchas cosas. Y el domingo pasado también aprendíamos 3 beneficios de vivir y andar por el Espíritu. Y quiero recordarlos rápidamente antes de entrar en el tema de hoy. El primer beneficio es que solo por el Espíritu podemos vencer la tentación. Solo por el Espíritu nos alejamos del pecado. Pero también aprendíamos que solo por el Espíritu Santo de Dios conocemos lo que Dios tiene para nosotros y conocemos más profundamente, más íntimamente a Dios. Solo por el Espíritu se puede hacer eso. Y número 3, aprendíamos el domingo pasado, este es mi punto favorito. Bueno, los 3 son muy lindos, son preciosos, pero este me da a mí mucha confianza. Y aprendíamos que solo por el Espíritu podemos vencer enemigos invencibles y tener victorias imposibles. Solo por el Espíritu Santo. Y leíamos Zacarías, donde dice la palabra, la Escritura dice, esto no es con ejército, no es con fuerza, esto no es con espada, como dice el corito, esto no es con ejército ni con fuerza, esto es con el Santo Espíritu de Dios, dice Jehová de los ejércitos. Las batallas contra enemigos invencibles son posibles para nosotros solo cuando las luchamos por el Espíritu. Dile que está la parte tuya una vez más, por el Espíritu. Y quiero continuar enseñándote esta palabra y arde mi corazón el deseo de seguir enseñando sobre esta dirección, porque por las cosas que nos ha tocado vivir en los últimos meses, que no son desconocidas por la mayoría de ustedes, yo he estado siendo dirigido por el mismo Espíritu Santo a el entendimiento, a recordar este entendimiento, porque es algo que quizás ya lo tenía, pero de alguna manera por los afanes, por las preocupaciones,
Y aún también por los mismos ataques del enemigo, uno como que va cediendo terreno a la carne y uno como que va respondiendo en la carne y uno va respondiendo en los sentidos naturales a los retos que la vida, la circunstancia o el mismo Satanás pone enfrente de nosotros. Y el Señor hablaba a mi corazón, esto me decía él a mí, ¿verdad? Espero que si le dice a usted también esta mañana, usted lo pueda recibir por el Espíritu. Yo lo recibí por el Espíritu, esto que el Señor me dijo, y algo que el Señor me decía era: estás viviendo muy en la carne, te veo muy carnal en ciertas cosas. Y cuando eso comenzó a tocar mi corazón, yo comencé a buscar de Él y comencé a buscar y vino a mi corazón esta palabra: por el Espíritu, por el Espíritu. Y por eso estoy enseñando sobre esto. Pero aparte de por la razón de por qué estoy enseñando sobre esto, también tiene que ver porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de muchos retos, y la venida del Señor está cerca. Y usted no va a estar listo si no es por el Espíritu. No hay manera de estar listo para la venida del Señor si no es por el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos da testimonio a nosotros de las cosas. Y hay testimonio de que la venida del Señor está cerca. Hay señales que están pasando. El mundo está gimiendo, dolores de parto está en la tierra, dice Romanos 8, por ver la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Así que no hay forma que se manifiesten los hijos de Dios si no es por el Espíritu. Ya me estoy adelantando lo que voy a compartir, pero bueno, estoy dando razones por qué es tan importante esto. Tenemos que dejar la carne, hermanos. Podemos ser muy carnales siendo muy religiosos, pero eso no va a producir absolutamente nada más que corrupción. Eso es todo lo que la carne produce. Pero el Espíritu, dice en Romanos 8, produce vida y paz. Y es por el Espíritu que sabemos lo que a Dios le agrada, es por el Espíritu que sabremos hacia dónde ir. Hoy más que nunca, necesitamos vivir por el Espíritu. Dile que está a la par tuya, por el Espíritu. Y entonces el tema de hoy que me ocupa, voy a compartirte 3 hechos que son reales, que son hechos duros, podríamos decir, que son posibles únicamente por el Espíritu. Estos 3 hechos son posibles únicamente por el Espíritu. Diga una vez más conmigo, por el Espíritu. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 3 verso 18. La carta de los Corintios, la segunda carta que Pablo escribe, deja ver claramente este primer hecho que quiero compartirte. Yo lo voy a leer en la versión de la Nueva Biblia Viviente, se llama esta versión. Y quizás va a sonar un poco distinto a la Reina Valera del 60, pero esta versión me parece a mí que captura o nos puede enseñar de una forma más sencilla para nosotros entender lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Dice: así que todos nosotros, diga conmigo todos nosotros, una vez más diga conmigo todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y dice: y el Espíritu del Señor, que no es otro más que el Espíritu Santo, nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Esto puede parecer un poco difícil de recibir para algunos, o si usted pone a hacer el examen ahora mismo, ¿está reflejando la gloria de Dios o está reflejando la gloria del mundo? Vamos a reflejar aquello de lo que estamos llenos. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a reflejar aquello de lo que estamos llenos. Si yo estoy lleno de carne, pura carne es lo que va a salir de mí. Mis palabras, mis pensamientos, mis actos, todo va a ser la puritita carne que hasta que rojea. Pero si yo estoy dominado, como aprendíamos el domingo pasado, que vivir por el Espíritu es estar bajo el influjo, o andar más bien, es estar bajo el influjo, bajo la dirección, bajo el gobierno, bajo el dominio del Espíritu Santo. Si yo estoy bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios, se va a manifestar en mis actos. Estoy como el borracho, dice Pablo en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino porque les hace perder el control, más bien sean llenos del Espíritu Santo.
para que Él los controle, sus pensamientos, sus acciones, sus actos. Andar por el Espíritu es estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, lo que se va a manifestar en mis actos, en mis palabras, en mi forma de actuar, de hablar, y toda mi vida va a ser la acción del Espíritu Santo. Voy a reflejar a Cristo. De hecho, este pasaje que acabamos de leer nos dice que el propósito del Espíritu Santo, oiga, el propósito de la obra del Espíritu Santo no es hacernos sentir bien, no es hacernos sentir bonito, no es hacernos sentir confortable, no es solamente sentir esa corriente que comienza en la cabeza y baja hasta los pies y vuelve a subir y uno siente que tiembla, que llora. Ya te lo dije el domingo pasado. Ser lleno del Espíritu Santo va más allá que las manifestaciones del Espíritu en nosotros, va más allá de las emociones, va más allá incluso de lo que podemos entender en nuestra mente humana, porque esto es por el Espíritu. Digo conmigo, por el Espíritu. La obra del Espíritu Santo, según nos revela Pablo en 2 Corintios 3:18, el propósito del Espíritu Santo es llevarnos de gloria en gloria y transformarnos a la imagen de Él. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Cristo. El propósito del Espíritu Santo en nosotros es que reflejemos a quien nos posee. El propósito del Espíritu Santo en nosotros es que reflejemos, que desbordemos, así como cuando usted llena un vaso y le sigue echando hasta el punto que sobrepasa la capacidad del vaso para contener aquello que le está echando y se rebalsa. No sé si me estoy explicando. Pablo dice que nosotros reflejamos la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Ser iglesia es reflejar la gloria de aquel que la compró, es reflejar la gloria de la sangre de aquel por la cual fuimos rociados, es reflejar el amor de aquel que nos amó con un amor que no podemos entender, es reflejar el espíritu de aquel que se levantó de entre los muertos, es perdonar como aquel que nos perdonó aunque éramos pecadores y culpables. Eso es reflejar la gloria de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo, y eso no se puede hacer en la carne. Cuando la iglesia opera en la carne, lo que hay son pleitos, discusiones, acusaciones de un lado para el otro. Lo que hay cuando la iglesia está siendo gobernada por otra cosa que no sea el Espíritu es pleito por posiciones, es pleito por quién gobierna, es pleito por quién toma las decisiones. Cuando la iglesia está siendo gobernada por la carne y no por el Espíritu, lo que vamos a ver es disensiones. Pero cuando la iglesia está siendo gobernada por el Espíritu, la iglesia refleja la gloria de Cristo. En realidad, reflejamos la gloria del que nos posee. Si el que nos posee somos nosotros mismos, no podemos esperar nada bueno. Porque ¿de dónde nacen los pleitos, las discusiones, las borracheras, los homicidios, las contiendas? Dijo el Señor. ¿De dónde nacen? Del corazón del hombre. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esa es la gloria de Dios. Y el único cuerpo vivo que refleja esa gloria por decreto divino es la iglesia de Cristo. Si tú eres iglesia, la obra del Espíritu Santo en tu vida tiene un solo objetivo, y es que tú reflejes la gloria del que te posee, la gloria del Espíritu Santo de Dios. Así que, amado hermano, esta mañana lo primero que el Espíritu Santo quiere dejar puesto en nuestro corazón es que solo por el Espíritu, diga conmigo, solo por el Espíritu podemos ser transformados. Y Pablo lo está diciendo. Leámoslo una vez más. 2 Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. No es nuestra propia gloria la que reflejamos, ponga atención.
Yo no estoy llamado, no fui diseñado para reflejar mi propia gloria. Y es cuando el hombre se pierde. El orgullo lo toma, el egoísmo y todos esos sentimientos y pensamientos dañinos, destructores. Dice que reflejamos la gloria de Dios como un espejo. Un espejo no tiene luz en sí mismo. El espejo refleja la luz que cae sobre él. Y si la luz del Espíritu Santo, la luz de Cristo está cayendo sobre ti, debes reflejar esa gloria. Pero después dice Pablo, y el Espíritu del Señor, diga conmigo, el Espíritu del Señor. Esto es por el Espíritu y nada más que por el Espíritu. Esto yo no lo puedo conseguir haciendo rituales. En otras palabras, amado hermano, todo lo que hacemos no sirve de nada si no lo hacemos por el Espíritu. Romanos 8 lo dice, que la carne no puede producir nada que agrade a Dios. Nadie en la carne puede agradar a Dios. La única forma de agradar a Dios es en el Espíritu. Es por el Espíritu. Pablo dice que somos transformados. Diga conmigo, transformados, o sea, cambiados, mudados. Pero esta es una obra del Espíritu. No es algo que yo puedo lograr por mí mismo. Me engaño a mí mismo pensando que yo puedo cambiar. Porque cuando yo pienso que es porque yo he cambiado, o porque yo me he sostenido, porque yo me he mantenido, ahí no hay gloria para Dios. Ahí la gloria es tuya. La única gloria de Dios se manifiesta a través de la obra de Dios. Hay gloria para aquel que hace la obra. Y si la obra es de Dios, la gloria es de Dios. Si la obra es del hombre, la gloria es del hombre. Y cuando se trata de cosas que agradan a Dios, Dios solamente recibe gloria cuando es la obra de Él. Y para eso vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para transformarnos. Para transformarnos. Entonces esto me lleva a dos cosas bien importantes. Ponga atención. Voy a leerlas así como el Señor me las habló para no equivocarme. Oiga bien. El Espíritu Santo vino para transformarnos. Ese es el primer hecho duro y contundente. Solo por el Espíritu somos transformados. Solo por el Espíritu somos transformados. No hay otra forma. No hay otra manera. Ahora escuche. Esto es lo que Dios me hablaba acerca de este punto específicamente. No hay transformación posible sin la acción del Espíritu Santo. No hay transformación posible sin la acción del Espíritu Santo. Ahora vea, la segunda parte de esa idea poderosa que el Señor me daba en mi corazón es que no hay manera que siga siendo el mismo si el Espíritu de Dios está en ti. Escúchelo bien. No hay transformación posible sin la acción del Espíritu Santo. Y no hay manera posible que tú sigas siendo el mismo si el Espíritu Santo de Dios está en ti. Oh, yo no sé si usted esta mañana está recibiendo de Dios, pero esto, hermano, que te estoy compartiendo es una palabra que tiene poder, porque no es lo que yo creo, no, es lo que dice la Escritura. Somos transformados. Esto no es pensamiento humano. Por el amor de Cristo Jesús, rechace esa idea de que esto pueda venir de mi mente. Esto viene de Dios. Lo vemos en la Escritura. Somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu, dice la Reina Valera del 60. Esta versión dice: el Espíritu del Señor nos transforma. Somos transformados por el Espíritu Santo. Así que la conclusión que podemos llegar es esta: no hay transformación posible sino por el Espíritu Santo, sin la acción del Espíritu Santo. Lo voy a volver a decir bien todo, correcto, todo de corrido para que la idea quede clara en su corazón. No hay transformación posible sin la acción del Espíritu Santo, y no es posible que tú sigas siendo el mismo si el Espíritu Santo está en ti. Yo no sé cuántos pueden decir amén, aleluya, gloria a Dios. Ouch, esa me dolió. Oh, híjole, estoy mal.
Dios nos transforma de gloria en gloria por el Espíritu. O sea, Dios nos está llevando de este nivel que estamos ahora a un nivel más alto. Y este espacio que hay entre estos dos niveles es el proceso del Espíritu para trasladarnos de este nivel a este nivel. Pero es Él el que lo hace, no somos nosotros. Yo no puedo saltar de este nivel a este otro nivel, sino por el Espíritu. Él me transforma. Y en este espacio, en esta separación que hay entre este nivel espiritual y este otro nivel espiritual, sépalo, va a haber batalla, va a haber lucha. Y mucha de esa lucha va a ser difícil, va a ser dura. Yo entiendo por el Espíritu que lo que he estado viviendo tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es? Llevarme a una gloria mayor en el Espíritu. Llevarme a un entendimiento más profundo por el Espíritu. Llevarme a un nivel espiritual más profundo. Ahora, lo que he vivido no ha sido fácil. Ha sido durísimo en la carne, en el alma. Pero esto no es por la carne ni por el alma, esto es por el Espíritu. Y si yo no entiendo eso y me dejo llevar por los sentimientos y las emociones, mañana mismo pongo la renuncia y me voy a vender aguacates, como dice Napo, a vender pipianes, no sé. Porque ni eso sé vender, no sé vender nada, termino regalando las cosas. Pero esto es por el Espíritu, hermanos. Y esto no es solamente para mí en cuanto al ministerio, esto es para mí en mi vida personal. Esto es para ti, esto es para todos. Porque dice todos nosotros a cara descubierta. ¿A qué se refiere cuando dice a cara descubierta? El velo se nos cayó cuando recibimos a Cristo. Se cayó el velo y tenemos acceso a Él por el Espíritu. Recuerda lo que le dije el domingo pasado, ¿no? Leíamos 2 Corintios 2, que dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, pero nos las reveló por el Espíritu. O sea, cuando tú recibiste a Cristo, recibiste el Espíritu Santo. Y cuando tú recibiste el Espíritu Santo, tú recibiste la capacidad de acceder al corazón de Dios por el Espíritu. Esto no se logra por meditación trascendental, te lo decía el domingo pasado. Esto no se logra por ningún tipo de filosofía humana. Esto solamente se logra por el Espíritu. Ni siquiera se logra por religión, se logra por relación. Y el enlace para que esa relación sea real en nosotros es el Espíritu. Di conmigo: por el Espíritu. Di conmigo esta mañana: por el Espíritu somos transformados en su imagen. Por su Espíritu y solo por su Espíritu podemos reflejar su gloria. Si no caminamos, si no andamos, si no vivimos por el Espíritu, vamos a estar reflejando cualquier otra gloria menos la de Dios. Yo no sé si esta mañana alguien está recibiendo y pueda decir amén. Escriba ahí en sus redes sociales: estoy siendo transformado por el Espíritu. Escriba esa frase: estoy siendo transformado por el Espíritu. Hay un proceso de cambio, de muda en mí. Dios está transformándome para llevarme a una gloria mayor que la gloria anterior, porque voy de gloria en gloria por el Espíritu. De gloria en gloria por el Espíritu. Cada gloria es una batalla ganada. Cada gloria es una batalla enfrentada y una batalla ganada por el Espíritu. No por el ejército, no con fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor. Oh, esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Ahora, la palabra que Dios me daba: no hay transformación posible sin la acción del Espíritu. Y no es posible que siga siendo el mismo si el Espíritu de Dios está en ti. Nos lleva también a un entendimiento de algo que es un poco más delicado. No diría un poco, muchísimo, muchísimo más delicado. Vaya conmigo a Romanos 8:9. Vamos a ir a la viejita confiable, la Reina Valera del 60. Versión Reina Valera del 60, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dígale al que está a la par tuya: por el Espíritu, que no se te olvide.
por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga bien, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y aquí hay una implicación eterna, muy, muy importante. Escuche bien para conectar 2 Corintios 3:18 con Romanos 8:9. Ponga atención, no se pierda aquí, porque aquí hay esencia del mensaje en esto que te voy a decir. No hay transformación posible sin la acción del Espíritu. Y no es posible que siga siendo el mismo si el Espíritu Santo está en ti. ¿Ok? Pablo dice en Romanos 8:9 que si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no somos de Él. En otras palabras, ponga atención, la obra del Espíritu Santo en nosotros es transformarnos a la imagen de Cristo. Pero si tú sigues siendo el mismo, simple y sencillamente lo que eso está declarando, reflejando, es que el Espíritu de Dios no está en ti. Y si no está en ti, no eres de Cristo. No hay opción para el que recibió a Cristo y recibió al Espíritu Santo genuinamente, no por una emoción o por la presión del grupo o por impresionar a la muchacha aquella que le gustaba en la iglesia cuando vino. Voy a ser evangélico solo para llenar el requisito de ella, pero ya después, cuando yo la consiga, yo sigo siendo el mismo. No me refiero a ese tipo de conversiones falsas. El que tiene el Espíritu de Cristo, ese es de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y el que tiene el Espíritu de Cristo está siendo transformado y no puede seguir siendo el mismo. Así que si no ha habido cambios en tu carácter, si no ha habido cambios en tu forma de hablar, si no ha habido cambios en la manera en cómo ves el mundo, es porque el Espíritu de Dios no te está gobernando. Y si no te está gobernando, es porque no está en ti. Esa me dolió hasta a mí, hermano. Porque entonces viene lo siguiente: todas aquellas áreas de mi vida en las que yo sigo siendo el mismo de hace 18 años que volví a los caminos del Señor, son todas esas áreas que yo no he querido rendir, que no son posesión del Espíritu Santo en mí. Y en todas esas áreas donde el Espíritu Santo no está gobernando en mí, son áreas que están muertas. Y nunca voy a ver vida de ahí. Nunca voy a poder cegar algo que traiga vida y paz, porque eso es obra de la carne. Todo lo que está fuera del alcance del Espíritu es carne. Así que esta mañana escucha al Espíritu Santo que te dice: ríndelas, entrégamelas, para que puedas cosechar de esas debilidades vida y paz. No las sigas escondiendo. Lo que normalmente tratamos de hacer con todas nuestras debilidades es ocultarlas. Las escondemos, como Adán y Eva, ¿se acuerda? Cortaron hojas de higuera para cubrirse, porque se vieron a sí mismos desnudos y débiles y vulnerables, y se cubrieron con las hojas de higuera. Las hojas de higuera son la religión, que no tratan con el problema, sino que lo que hacen es cubrir el problema. Cristo no vino a cubrir nada, Él vino a sanar todo. Por eso es que su sangre no oculta nada. Su sangre lo que hace es que sana, libera, restaura, da vida eterna. Yo no sé si usted esta mañana está recibiendo de Dios. Así que la obra del Espíritu Santo tiene un propósito. El Espíritu Santo no vino para hacernos sentir bonito, para hacernos llorar. Qué lindo el Espíritu Santo, yo te siento, yo te quiero más, Espíritu de Dios. No vino para eso solamente. El Espíritu Santo vino para eso y mucho más que eso. Vino para transformarte a la imagen de Cristo. Pero si no le estás dando el lugar, porque Él es un caballero número uno, Él no entra a la fuerza. Él toca la puerta y si le abres, entra. Y si lo dejas entrar, va a entrar hasta donde tú le des permiso.
pero su propósito, aunque sea una pulgada que le abras la puerta, su propósito es esa pulgada, hacerte como Cristo, transformarte como a Cristo, que vivas la vida como Cristo. Y yo sé que eso es difícil, ¿no? Yo lo sé, lo entiendo, porque ni yo mismo puedo decir, no, yo vivo como Cristo. Ustedes todos carnales, mortales, impíos, incircuncisos, filisteos, se van a ir al infierno. Yo no, porque yo estoy a otro nivel. Oye, ese que está ahí no se da cuenta que es el último allá abajo. ¿Me explico? Como aquel que llegaba a orar y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese publicano pecador. Yo doy diezmo de todo lo que gano, yo oro tantas veces a la semana, yo ayuno tantas veces a la semana. Gracias a Dios que no soy como ese. Ojo, porque aquel que decía, por allá al otro lado, el publicano decía: ay, Señor, ten compasión de mí, sé propicio a mí, que no soy nada, soy un pecador, no lo merezco. Dijo Jesús: de cierto les digo que el publicano que se miraba a sí mismo como indigno fue el que salió justificado, y aquel que creía que era mejor que todos salió condenado, porque su confianza no estaba puesta en Dios. Cuando tú obras en la carne, tu confianza no está en Dios, está en ti mismo, está en lo humano, en lo natural, en lo carnal. Y Dios jamás respaldará aquello que es hecho por la carne. Él solo sabe respaldar lo que es hecho por el Espíritu. Así que el propósito del Espíritu Santo no es hacernos sentir bien, es transformarnos. Y la transformación duele. Dile que está a la par tuya: los cambios incomodan. La transformación duele, hermanos. Será un proceso duro, de muchas lágrimas, de mucho dolor, de mucho, incluso hasta temor o ansiedades que podamos vivir en ese proceso. Pero una vez que hayamos pasado ese proceso de la mano del Espíritu Santo, porque es Él el que produce la transformación, vamos a una gloria mayor a la que estábamos, porque el Espíritu nos transforma de gloria en gloria. Y cada vez, dice esta versión, nueva versión de la Biblia viviente, dice: cada vez nos hace más parecidos a Él. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Oh, gloria a Dios por eso. El segundo hecho duro, contundente, que no podemos cambiar, lo encontramos en Efesios capítulo 3, verso 16. Y este hecho es solo por el Espíritu. Este hecho es solo por el Espíritu. Lea conmigo Efesios 3:16, Reina Valera de 60. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Una vez más, di conmigo: por el Espíritu. Siempre que le pongo un nombre al mensaje, me gusta repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque es la esencia del mensaje. Y ojalá te pudieras acordar de todo lo que estoy compartiéndote en esta mañana, pero si no lograras acordarte de todo, solamente recuerda esto: es por el Espíritu. Con solo eso que recuerdes basta, porque Él se va a encargar de darte testimonio cada vez que estés ante una situación, que es por el Espíritu. Es por el Espíritu. Dice Efesios 3:16 que Pablo oraba por los de Éfeso, la iglesia en Éfeso, para que ellos fueran fortalecidos. Pero escuche bien dónde y por quién. Fortalecidos en su hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Aquí voy a tener que entrar un poquito en doctrina y recordarte que la Biblia dice que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Fuimos hechos por Dios de esa manera. Estábamos en el Edén y teníamos espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, el espíritu, que es la parte que se conecta con Dios y que tiene relación con Dios, el espíritu humano, no estoy hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu humano que Dios nos dio, muere. Y el hombre queda nada más siendo alma y cuerpo, sin espíritu. Al no tener espíritu, está incapacitado de conectarse con Dios.
Pero como algo se perdió, hay un vacío en el corazón del hombre. El hombre necesita, busca formas para volver a Dios, para recuperar lo que se había perdido. Lo que se perdió en el Edén fue que perdimos a Dios, nada más. Y sin Dios no hay propósito en la vida. Entonces el hombre crea religiones, altares de piedra para comenzar a adorar. Comienza a adorar los astros, comienza a adorar la creación, los animales. Pero lo que él anda buscando es lo que se le perdió. ¿Y qué se le había perdido? Se le había perdido una relación, Dios. Y no pudo encontrarla nunca hasta que Cristo vino, muere en la cruz del Calvario, quita lo que impedía que el hombre tuviera relación con Dios y le vuelve a dar vida al Espíritu, para que por medio del Espíritu podamos tener comunión con Dios. Y a esto es a lo que Cristo llamó el nuevo nacimiento. En Juan 3, en aquella plática con Nicodemo, Jesús dijo ahí: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es; lo que es nacido de la carne, carne es. Y cuando Jesús le decía esto a Nicodemo, se estaba refiriendo a que él venía ahora a establecer el nuevo nacimiento. ¿Cuál era el nuevo nacimiento? Dar vida al espíritu del hombre. Efesios 2 dice el apóstol Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando dice muertos en delitos y pecados, no se refiere a muertos físicamente, se refiere a muertos espiritualmente. Pero Cristo vino a darnos vida juntamente con Él, dice, y esa vida es la vida del Espíritu. Nuestro espíritu volvió a nacer de nuevo. Y entonces ahora sí estamos capacitados para poder relacionarnos con Dios nuevamente, como cuando era una realidad en el Edén. Por eso Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a restituir lo que perdimos en el jardín del Edén, la capacidad de relacionarnos con Dios. Así que ahora, por medio del Espíritu del hombre, el Espíritu de Dios, que ha venido a morar a nosotros en el mismo momento que recibimos a Cristo, hace morada permanente en nosotros. Y ahora ese Espíritu vive en nosotros y se comunica con Dios a través del hombre interior, que no es otra cosa más que el espíritu del hombre. A lo que Pablo se refiere aquí. Dice Pablo: yo oro por la iglesia, yo oro por los efesios, siempre por ustedes los de Éfeso. Estoy orando por una cosa: que sean fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu. Si nota, ahí en ese pasaje, espíritu está escrito con E mayúscula. Entonces se está refiriendo a una persona. Y no es otra cosa más, no es otra persona más que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Entonces, el hecho duro, contundente que quiero mostrarte que está en esta escritura es que solo por el Espíritu podemos ser fortalecidos. Escucha, solo por el Espíritu podemos ser fortalecidos. Y es aquí donde fallamos miserablemente. Cuando creemos y confundimos que la fe son buenos pensamientos, que la fe son buenas ideas, que la fe es hablar positivamente, que la fe solamente es llamar las cosas para que vengan. ¿Sabe? Eso no es de Dios. Si usted cree que eso es fe, usted está equivocado. ¿Sabe qué es eso? Nueva era. Eso es. La nueva era habla de la ley de la atracción. Llama las cosas y vendrán. Y eso ha entrado en la iglesia. ¿O no se acuerda cómo llamábamos el dinero del norte, del sur, del este, del oeste? Venga a mí ahora. ¿Se acuerda de eso? Híjole, estábamos en la puritititita carne. Ahí estábamos. No nos dábamos cuenta. Pecamos por ignorantes. Pero ahora el Espíritu viene a revelarnos que esto no es así. Esto es por el hombre interior, aquí adentro. Ese que nació de nuevo, ese que fue hecho conforme a la imagen de aquel que lo creó, dice Pablo. La nueva naturaleza es llamado, la nueva creación, 2 Corintios 5:17. El hombre nuevo, el que fue hecho por Cristo, el nuevo Adán, no el primer Adán, sino el segundo, que es Cristo, hizo una obra en nosotros y nos dio la simiente de Cristo. ¿Sabe quién es la simiente de Cristo? El Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Dios, su Santo Espíritu, que ahora está en nosotros. Es Él y nadie más que Él que puede fortalecernos, no físicamente, ni siquiera mentalmente, sino primero por el Espíritu nuestro.
por el hombre nuevo. Ese hombre nuevo, para él nada es extraño. A ver, lo voy a decir bien. Para el nuevo hombre, nada de lo que es de Dios le es extraño. Para el nuevo hombre todas las cosas son posibles, porque él está diseñado, hecho a la hechura, con el patrón de Cristo. Entonces, todo lo que es de Dios lo atrae, todo lo que es de Dios lo fascina, todo lo que es de Dios lo seduce, todo lo que es de Dios, ahí está su corazón. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, el hombre interior. No me confunda lo que estoy diciendo, tratando de ser lo más claro posible, para que no confunda el espíritu que Dios hizo nacer en nosotros, que es el espíritu del hombre que estaba muerto, con el Espíritu Santo que lo hizo habitar en nosotros. Uno nació de nuevo, el otro vino a tomar morada permanente, a tomarnos como propiedad. Es más, nos selló. Ya voy a hablarles sobre eso en el siguiente punto. Hizo morada permanente. Ahora hay una comunicación fluida. No hay estorbos en esa comunicación entre el hombre interior que nació de nuevo y el espíritu que Dios ha hecho morar en mí. Calzan a la perfección. Y dice Pablo que sean fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu. Solo el Espíritu es el que nos puede dar la fuerza para permanecer. Solo en el Espíritu es que yo puedo estar parado aquí predicándote hoy. Solo por el Espíritu y nada más que por el Espíritu. Si yo confío en la carne, yo me tiro al piso a llorar ahora. Pero solo el Espíritu. Diga conmigo: por el Espíritu. Es por el Espíritu que soy fortalecido en mi hombre interior. Y luego el proceso de metanoia que dice Romanos 12:2. El Espíritu Santo comienza a trabajar en mi mente, en mis pensamientos, en mis emociones, y comienza a darle vuelta y comienza a transformarme, a renovarme por medio de la transformación de mi entendimiento. El alma, las emociones, los pensamientos terminan siendo afectadas por el Espíritu Santo en mí, a través del Espíritu que Dios hizo nacer en mí. Y luego se manifiesta con una conducta, con actos, con formas de vivir. Y ahí es cuando ya no nos conformamos a este mundo. Y ahí es cuando ya llegamos al nivel de conocer la voluntad de Dios. Porque solo una mente renovada por el Espíritu Santo tiene capacidad de entender la voluntad de Dios. Efesios 6:10, la misma carta. En el 3:16 Pablo le dice: yo oro para que ustedes sean fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu. En Romanos 6:10 está hablando de la guerra espiritual que se está librando. Dice Pablo, para introducir esa batalla espiritual que nos revela, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Somos fortalecidos solamente por el Espíritu. ¿Cuál es el poder de la fuerza de Dios sino el Espíritu? ¿Se acuerda Hechos 1:8? Ponelo porfa, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El poder de Dios no es otra cosa más que el Espíritu Santo. Jesús lo acusaban diciendo que él echaba fuera demonios por Belcebú, los fariseos, y Jesús le dijo: yo no echo demonios por Belcebú. ¿Cómo el diablo va a echarse a sí mismo? Eso es ilógico. Yo echo fuera demonios por el poder, por el dedo, lo llamó, el dedo de Dios. ¿Y quién es otra cosa más que el Espíritu Santo? Por eso le dijo después: todo pecado le es perdonado al hombre en este y en el siguiente siglo, en la siguiente era. Pero solo hay un pecado que no se le puede perdonar, y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús les está diciendo: no me están atacando a mí, están atacando al que me posee, están atacando al Espíritu Santo.
Usted no me rechaza a mí, entiéndalo esta mañana. Si no recibe esta palabra, usted no me está rechazando a mí. Usted está rechazando al que puso esta palabra en mi corazón, que quiere hablar a tu vida y que lo único que quiere hacer es transformarte a la imagen del Señor. Y mientras te transforma, fortalecerte en tu hombre interior por el Espíritu. Es la única forma que podemos permanecer firmes ante las acechanzas del diablo y ante las tribulaciones que puedan surgir en nuestras vidas. Nos equivocamos al tratar de resistir en nuestras propias fuerzas. Nos equivocamos al tratar de resistir con estrategias humanas. Pablo dice: sean fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu, hecho duro y contundente, que no podemos cambiar nosotros. Solo por el Espíritu somos fortalecidos. Y ese es el segundo punto de este mensaje. Por el Espíritu somos fortalecidos. Y número 3, ya voy terminando. Hecho contundente número 3, Efesios 1:13. Efesios 1:13. Ahora, esta es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad de la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Es solo por su Espíritu. Dice: al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Oiga bien lo que dice Pablo. Dice que somos reconocidos como suyos solo por el Espíritu que Él nos dio. Así que el tercer hecho duro y contundente que usted ni yo podemos cambiar, porque es una verdad eterna, es que solo por el Espíritu somos reconocidos y guiados por Dios. Solo por el Espíritu somos reconocidos y guiados por Dios. Esto es una verdad contundente. Y nos haría bien entenderla y vivirla. ¿Sabe por qué? Porque una vez más te voy a decir esto: todo lo que hagamos que no sea por el Espíritu apesta. Así te lo voy a decir. Apesta. Todo lo que hacemos, aún podemos predicar, podemos servir, podemos cantar, podemos salir a evangelizar, incluso podemos echar fuera demonios. ¿Va a creer usted? Es sumamente impresionante que todas esas cosas se puedan hacer incluso sin hacerlas por el Espíritu. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Usted recuerda aquellos de los cuales el Señor habló diciendo: en aquel día vendrán y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre acá, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicaba, en tu nombre pastoreaba, en tu nombre ministraba, en tu nombre servía, en tu nombre limpiaba el templo, en tu nombre limpiaba los baños, en tu nombre cuidaba el parqueo, en tu nombre salía a evangelizar, en tu nombre hice misiones, en tu nombre y en tu nombre. Y dice el Señor: nunca los conocí. ¿De dónde son ustedes? No los conocí nunca. ¿Sabe por qué no los conoció nunca? Porque la verdad es revelada por Cristo ahí. Nunca hicieron todo eso en el nombre del Señor. Nunca lo hicieron por su nombre, sino que aprovecharon su nombre para hacerlo. Y eso es purita carne. Dios no bendice eso. Dios no bendice eso. Por eso dice el Señor claramente que les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Oiga, parece contradictorio que Jesús puede llamar hacedores de maldad a alguien que oró y el enfermo se
Esto solo por el Espíritu lo podemos entender, ¿se fijan? Porque en la carne, en la mente, uno dice, bueno, no tiene sentido, no hace match. Que Jesús llame hacedores de maldad a los que echaron fuera demonios en su nombre, o los llame hacedores de maldad al que predicó en su nombre. Dice hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque lo hicieron en la carne. Yo puedo predicar en la carne, yo puedo cantar en la carne, yo puedo ministrar en la carne, pero eso no va a producir absolutamente ningún bien para mí. Incluso usted podrá recibir la administración que hago en la carne y podrá recibir en el Espíritu usted, porque al final es la palabra de Dios y ella misma es autoridad en sí misma, y si usted la recibe, usted es bendecido. El problema está en mí. Me quedo vacío, sin fruto. Y yo creo que aquí no hay nadie que le guste hacer las cosas y no tener un fruto de lo que hace. Así que todo lo que hacemos, la única forma que Dios lo reconoce como suyo es que sea hecho por el Espíritu. Lo leemos una vez más, Efesios 1:13, y ya voy a ir terminando aquí. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios nos salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, escuche esto. El Espíritu Santo es el distintivo de los que somos suyos. Usted no es suyo solo porque dice, ay, suyo soy. Y podemos cantar el canto, tuyo soy. De hecho, a mí me encanta ese canto. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. La única manera en que yo soy reconocido por Dios es que el sello del Espíritu Santo está en mí. ¿Me estoy explicando? Soy reconocido por Él, soy reconocido, identificó como suyo, dice, al darles el Espíritu. Es el Espíritu Santo, el sello de distinción, el que me separa de todos los demás, el que me hace hijo, el que me pone en una posición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es el sello del Espíritu Santo, el que el Señor va a venir buscando en su segunda venida y va a recoger a los que tienen el sello nada más. Los demás, fuera. Es el sello del Espíritu el que te hace trigo y no cizaña. Dile que está a la par suya. No sea cizaña, sé trigo. Dios reconoce a los suyos por el Espíritu. Diga conmigo, por el Espíritu. Y los que somos suyos, solo por el Espíritu conocemos que somos de Él. Escucha bien. Dios reconoce a los suyos por el Espíritu, y los que somos suyos, solo por el Espíritu reconocemos que somos de Él. Y también solo por el Espíritu reconocemos lo de Él. Una vez más, Dios reconoce a los suyos solo por el Espíritu, y los que somos suyos reconocemos que le pertenecemos a Él por el Espíritu, pero también reconocemos lo que es de Él por el Espíritu. Último versículo que voy a leer. No, me faltan dos. Disculpe. Ahora, si usted está en el Espíritu, usted dice, pastor, dele, porque aquí yo estoy pero gozándome esta palabra y estoy comiendo y siendo alimentado. Pero si usted está en la carne, está viendo que ya me pasé del tiempo, que ya van a ser las, ¿qué hora es? 11:36, y que falta todavía el culto de prejuveniles. A propósito, no se desconecten, no se desconecten. Hay también palabra de Dios y ministración ahí para nosotros en ese culto, ¿ok? Los carnales dicen, no, ya se dilató el pastor, ya le di el tiempo que tenía. Gracias por ser tan benevolente, ¿verdad? Que Dios te bendiga por esa bondad, sobrepasa todo entendimiento. El que está en el Espíritu dice, uy, qué rico eso, yo me lo estoy saboreando. Pero el que está en la carne dice, ay, ese es el problema con el pastor Walter, que siempre se tarda un montón. Discúlpeme, pero es que yo no puedo dejar de decir lo que Dios puso en mi corazón para decírselo esta mañana. Y si Él lo puso en mi corazón, no sé, dele chance.
Quizás es porque lo necesita. No sé, se me ocurre a mí, ¿verdad? Que tal vez es porque lo necesitas oír. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, diga conmigo, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuche entonces, tercer punto duro, contundente, que no podemos cambiar. Dios reconoce a los suyos solo por el Espíritu. Y Dios guía a los suyos solo por el Espíritu. No hay forma que tú puedas tener relación con Dios si no es por el Espíritu. En Juan 4, cuando Jesús tiene aquella conversación con la mujer samaritana, le dice: mujer, híjole, le dice el Señor, recuerda que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores anda buscando Él. La única manera en que usted y yo, recuerde las tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Este espíritu que nació de nuevo cuando recibiste a Cristo, vino a vida con una razón: para que tú pudieras conectarte con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú adoras en la carne, no lo haces en el Espíritu. Dios no recibe eso, porque no está naciendo para Él, nace para ti mismo. Toda la gloria para yo, ¿verdad? Pero cuando tú lo haces en el Espíritu, el Padre siente placer, gozo, alegría. Es, uy, qué cosa más linda, cómo canta, aunque sea el más desafinado de toda la iglesia. Él escucha a los que adoran en el Espíritu y en la verdad de la palabra de Dios. Él escucha a los apasionados que están deseosos de conocerlo a Él y que se maravillan y que disfrutan la palabra y que sienten que su espíritu está fortaleciendo a su hombre interior. A esos, por esos es que estamos transmitiendo esta mañana. Por esos es que hay iglesias. Por eso es que se predica la palabra. A esos anda buscando Él. Él solo reconoce a los que tienen el Espíritu y Él solo guía a los que tienen el Espíritu. Los demás son machos. No hay manera de guiarlos. ¿Cómo los va a guiar si no tienen una conexión con Él espiritual? Dios es Espíritu. Él no se mueve por la carne. Nunca va a poder poner un pensamiento en tu corazón si no es por el Espíritu. Así que todo lo que se hace fuera del Espíritu es vanidad. Todo lo que se hace fuera del Espíritu es carne, y la carne solo sabe producir corrupción, pero el Espíritu produce vida y paz. Romanos 8:16. Y ahora sí, muchachos, suban. Ahora sí, aquí termino. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo. Note que está escrito con E mayúscula, ¿verdad? El Espíritu mismo se refiere al Espíritu Santo. Da testimonio. ¿A quién? ¿A la carne? ¿A quién le habla el Espíritu Santo? ¿Al alma? ¿A las emociones? ¿A quién le habla el Espíritu Santo? ¿Al pensamiento humano? No. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Note que está escrito con E minúscula. El primer espíritu de este texto es el Espíritu Santo. El segundo espíritu de este texto es el espíritu del hombre, la parte espiritual del hombre, ese que nació de nuevo. Por eso es que Dios no puede tener comunión con los del mundo, con los que no han recibido a Cristo, porque si tú no has recibido a Cristo, tú estás muerto espiritualmente. Y podés ir a todas las iglesias que querás, y podés cumplir con todos los rituales religiosos de toditas las religiones, podés cumplir con todos los mandamientos humanos y doctrinas de hombres, y jamás de los jamases podrás ser reconocido por Dios, y mucho menos tener comunión con Él, porque la única manera de tener esa relación con Él es a través de Cristo, que nos da vida para que nazcamos de nuevo en nuestro espíritu, y después la obra transformadora del Espíritu Santo comienza en nuestros corazones para afectar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y renovarnos en el entendimiento de lo que a Dios le agrada, buena voluntad, agradable y perfecta. El Espíritu da testimonio a mi espíritu
de que soy hijo de Dios. Si tú estás dudando de que eres un hijo de Dios,